Finalmente, tenía las llaves en mi mano. El metal frío se sentía pesado, sustancial, un ancla para una nueva realidad. Después de años de compartir apartamentos ruidosos y de sentirme un invitado perpetuo en mi propia vida, había logrado comprar una casa. No era una mansión, ni mucho menos. Era una modesta casa de 2 plantas en una calle arbolada y silenciosa, de esas que parecen sacadas de una postal de un tiempo más simple. La pintura exterior, de un color crema desvaído, se desconchaba en algunos lugares, y el jardín trasero era un caos de hierba alta y maleza, pero era mía. Era mi santuario, mi fortaleza, el lugar donde por fin podría respirar y reconstruirme. La primera noche fue extraña. El camión de la mudanza se había ido, dejándome rodeado de un laberinto de cajas de cartón que olían a polvo y a recuerdos empaquetados. El sol se ponía, tiñendo las paredes vacías de tonos anaranjados y melancólicos. El silencio era lo más abrumador. No era el silencio pacífico que había anhelado, sino uno denso, pesado. Era como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración, observándome, evaluando al nuevo inquilino de sus entrañas de madera y yeso. Cada crujido del suelo bajo mis pies sonaba como una detonación en la quietud. Atribuí esa sensación a la simple extrañeza de un entorno nuevo, al agotamiento físico y mental de la mudanza. Cené pizza fría directamente de la caja, sentado en el suelo del salón, y me sentí ridículamente optimista. Este es el comienzo, me dije. Aquí todo será diferente. Subí al segundo piso, a la que sería mi habitación. La ventana daba al jardín trasero. La luna, casi llena, proyectaba una luz pálida sobre la maleza, creando sombras largas y danzantes que se asemejaban a figuras agazapadas. Por un instante, una punzada de un miedo infantil y primario me recorrió. El miedo a la oscuridad, a lo que se esconde justo más allá del círculo de luz. Me reí de mí mismo. Era un adulto, dueño de su propia casa. No había nada que temer. Cerré las cortinas, apagué la luz y me metí en un saco de dormir sobre el suelo desnudo, demasiado cansado para montar la cama. El sueño llegó rápido, pero fue un sueño ligero, inquieto, como si una parte de mi cerebro se negara a desconectar, insistiendo en permanecer de guardia. No sabía entonces cuán necesaria sería esa vigilia. Pasaron 3 días. 3 días de desempaquetar, limpiar y tratar de imponer mi orden en el caos preexistente de la casa. Fue durante la tarde del 4.º día cuando lo vi por primera vez. Estaba en la cocina, preparando un café, cuando un movimiento en el jardín trasero captó mi atención. Allí, sentado sobre el poste de la valla ruinosa que separaba mi propiedad de la del vecino, había un gato. Era un animal de aspecto singular. Flaco, casi esquelético, con un pelaje negro, opaco y enmarañado, como si absorbiera la luz a su alrededor. Pero lo que realmente me inquietó fueron sus ojos. Eran de un verde amarillento, grandes y luminosos, y no me miraban con la indiferencia casual de un animal. Me observaban con una fijeza y una inteligencia que me resultaron profundamente perturbadoras. Me sentía solo, así que mi primer impulso fue amigable. Abrí la puerta trasera corredera y silbé suavemente. Gatito, ¿qué haces por aquí? El gato no se movió, ni siquiera parpadeó, simplemente continuó mirándome, su cabeza ligeramente inclinada como si estuviera procesando mis palabras, juzgándome. Dejé un pequeño plato con leche en el porche, un gesto de buena voluntad. Regresé a la cocina y lo observé desde la ventana. Durante casi 1 hora, el gato permaneció inmóvil en su poste. Luego, con una agilidad fluida y silenciosa, saltó al suelo, se acercó al plato, lo olió con desdén y sin probar una sola gota, se dio la vuelta y desapareció entre la maleza. Su visita se convirtió en una rutina diaria. Cada tarde aparecía en el mismo poste, a la misma hora, siempre con esa mirada penetrante y calculadora. Ya no intentaba ofrecerle comida. Entendí que no la quería.
Su propósito no era buscar sustento, su propósito era observar. Se convirtió en una presencia silenciosa en mi nueva vida, un vigilante enigmático en los límites de mi propiedad. A veces, mientras trabajaba en el jardín, sentía su mirada clavada en mi nuca, una sensación que me erizaba el vello de los brazos. Me decía a mí mismo que era solo un gato callejero, que mi soledad me hacía proyectar en él una complejidad que no poseía. Pero en el fondo, una voz pequeña y fría susurraba que aquel animal era algo más, algo distinto. Era el heraldo de algo que todavía no podía entender. Una semana después de la mudanza, el agotamiento empezó a pasar factura. Las noches seguían siendo inquietas. Me despertaba a menudo sin motivo aparente, con el corazón acelerado, escrutando la oscuridad de mi habitación. Fue durante uno de esos despertares nocturnos cuando empecé a verlas. Las sombras. Al principio, eran cosas fugaces, casi imperceptibles, vistas por el rabillo del ojo. Un movimiento rápido junto a la ventana del pasillo, una silueta que se desvanecía en el momento en que giraba la cabeza para enfocarla. La primera vez que sucedió de forma más clara, estaba en el salón, leyendo un libro hasta tarde. La única luz era la de mi lámpara de lectura. De repente, sentí un cambio en la periferia de mi visión, en la gran ventana que daba a la calle. Levanté la vista lentamente. Por una fracción de segundo, vi la silueta de una figura pequeña, de la altura de un niño, parada en la acera, justo al borde de mi jardín delantero, mirando hacia la casa. La farola de la calle la iluminaba por detrás, convirtiéndola en un recorte negro y sin detalles. Parpadeé, y ya no estaba. Me levanté y fui a la ventana, apartando la cortina para mirar afuera. La calle estaba completamente vacía. No había nadie. El viento soplaba, agitando las hojas de los árboles y creando un susurro constante. Me sentí un estúpido. Es el estrés, me repetí como un mantra. La falta de sueño, la nueva casa, la soledad. Era fácil encontrar explicaciones lógicas y me aferré a ellas con desesperación. Mi mente, ansiosa por la normalidad, estaba jugando conmigo. Eso era todo, tenía que serlo. Pero cada noche, la sensación de ser observado se hacía más intensa. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía como un escenario, y yo era el único actor que no sabía que el telón ya se había levantado y la audiencia estaba observando en silencio. Y fuera en alguna parte de esa oscuridad, sabía instintivamente que el gato de los ojos verdes también estaba mirando. Una mañana de sábado, al abrir la puerta principal para recoger el correo, me encontré con su ofrenda. Estaba en el felpudo, colocada con una precisión casi ceremonial. No era un pájaro muerto o un ratón, los trofeos macabros que los gatos suelen presentar a sus dueños. Era algo infinitamente más extraño y perturbador. Era una muñeca, o lo que quedaba de ella. Estaba increíblemente sucia, cubierta de tierra húmeda y moho. El vestido, que alguna vez pudo ser rosa, ahora era de un gris mugriento. Pero la verdadera fuente de mi horror fue que a la muñeca le faltaba la cabeza. El cuello terminaba en un desgarro de plástico dentado y sucio. Me quedé paralizado, mirando aquel objeto grotesco. El gato estaba sentado a unos metros de distancia, en el césped, lamiéndose una pata con una calma exasperante, pero sin apartar sus ojos de mí. Su mirada parecía decir: «Esto es para ti. Acéptalo». La implicación era clara. Este no era un regalo al azar. Era un mensaje deliberado, un símbolo. ¿Pero qué significaba? ¿Una amenaza? ¿Una advertencia? Con un guante de goma que cogí de la cocina, recogí la muñeca decapitada con la punta de los dedos, como si fuera material radiactivo, y la tiré en el fondo del cubo de la basura. Me aseguré de poner otras bolsas encima, queriendo enterrarla, borrarla de mi vista y de mi mente. Pero la imagen se quedó grabada en mi retina. El plástico desgarrado, la suciedad incrustada, el vacío donde debería haber una cara sonriente. Ese día, por primera vez,
La inquietud se transformó en un miedo tangible. La línea entre la extrañeza y la malevolencia se había cruzado. El gato no era un simple observador. Era un participante activo en algo que estaba empezando a desarrollarse a mi alrededor. Y yo estaba en el centro. La casa ya no era mi santuario. Se estaba convirtiendo en mi jaula. La lluvia llegó esa noche, una tormenta violenta que azotaba las ventanas y hacía gemir los viejos muros de la casa. Me sentía extrañamente seguro, protegido del caos exterior por aquellas paredes. Encendí la televisión, subí el volumen para ahogar el sonido de los truenos y traté de relajarme. Pero el incidente de la muñeca seguía royéndome por dentro. Cada sombra parecía más oscura, cada crujido más intencionado. Fue durante un relámpago particularmente brillante que lo vi. El destello iluminó el jardín trasero por un instante, transformando la noche en día. Y allí, pegado al cristal de la puerta corredera del salón, había un rostro infantil pálido como la cera, con el pelo oscuro y mojado pegado a la frente. Los ojos, grandes y oscuros, me miraban fijamente. Pero lo que hizo que la sangre se me helara en las venas fue que los rasgos estaban equivocados, terriblemente equivocados. Un ojo era notablemente más grande que el otro, y estaba situado un poco más arriba en la cara. La boca era una línea fina y torcida, curvada en una mueca que no era ni una sonrisa, ni un ceño fruncido, sino algo intermedio, algo antinatural. La imagen duró solo lo que duró el relámpago, un fotograma grabado a fuego en mi cerebro. Me quedé petrificado, con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. El siguiente trueno sacudió la casa, y yo salté, soltando un grito ahogado. Corrí hacia la puerta, mi mente gritando que era imposible, que tenía que haber sido un reflejo, un truco de la luz y la lluvia. Pero sabía que no lo era. La claridad de la imagen era innegable. Miré hacia afuera, en la oscuridad torrencial, pero no había nada más que la lluvia y el viento. Activé la cerradura de la puerta, una y otra vez, comprobando que estaba segura. Luego corrí por toda la casa, verificando cada ventana, cada cerradura. Mi respiración agitada creando nubes de vaho en los cristales fríos. Esa noche no dormí. Me senté en un rincón del salón, con una lámpara encendida, temblando, esperando el amanecer y sintiendo por primera vez el verdadero significado del terror. No era el miedo a un intruso físico, era el miedo a que las leyes de la realidad se estuvieran desmoronando a mi alrededor y de que algo horrible del otro lado estuviera mirando a través de las grietas. Las noches se convirtieron en mi enemigo. El sueño era un lujo que ya no podía permitirme. Me quedaba despierto hasta que el agotamiento me vencía, y aún así, el más mínimo ruido me despertaba de golpe. Fue en una de esas noches, alrededor de las 3 de la madrugada, la llamada hora del diablo, cuando ocurrió. Me había quedado dormido en el sofá del salón, con la televisión encendida en un canal de infomerciales. Me despertó un sonido que no pertenecía al murmullo monótono del televisor. Venía de arriba, de la puerta de mi dormitorio. Era un arañazo, lento, deliberado, rítmico. No era el rasguño rápido y frenético de un animal. Era el sonido de una uña o algo afilado y duro, siendo arrastrada por la madera, de arriba a abajo, una y otra vez. Screech, pausa, screech, pausa. Me quedé completamente inmóvil. El terror me paralizaba los músculos. Contuve la respiración escuchando. El sonido continuó durante lo que pareció una eternidad. Cada rasguño era una aguja de hielo clavándose en mi espina dorsal. Finalmente, reuniendo un coraje que no sabía que poseía, grité con todas mis fuerzas. Un grito gutural, animal. «Deja en paz». El sonido se detuvo al instante. El silencio que siguió fue casi más aterrador. Esperé, con los oídos zumbando, el corazón desbocado. Pasaron minutos. No se oyó nada más. Temblando, me levanté y cogí lo más parecido a un arma que tenía a mano. Un pesado atizador de la chimenea que no había usado nunca. Subí las escaleras,
Un paso a la vez, cada crujido del suelo era una tortura. Llegué al pasillo de arriba. Estaba oscuro y vacío. Me acerqué a la puerta de mi habitación. No había marcas visibles en la pintura. Abrí la puerta de una patada, listo para enfrentarme a lo que fuera. La habitación estaba vacía. La ventana, cerrada. Nada fuera de lugar. Sentí una oleada de alivio confuso. ¿Lo había imaginado? ¿Era una pesadilla auditiva? Entonces, mi mirada se desvió hacia el final del pasillo, y allí, sentado en la penumbra justo donde la luz de la escalera no llegaba, estaba el gato. Me miraba con sus ojos verdes y luminosos, inmóvil. No hizo ningún sonido. Solo observaba. Y en esa mirada, lo entendí. Él sabía lo que había pasado. Él había estado allí. Él era el guardián, el testigo. Y quizás, el heraldo. El fin de semana, impulsado por una mezcla de miedo y una desesperada necesidad de encontrar una explicación lógica, decidí hacer algo que había estado evitando: hablar con los vecinos. Mi casa estaba un poco apartada, con solo 2 vecinos relativamente cerca. A un lado, una pareja de jubilados, los Henderson. Al otro, una casa que parecía deshabitada. Me acerqué primero a los Henderson. Estaban en su jardín cuidando de unas rosas. El señor Henderson era afable, pero su esposa me miraba con una curiosidad cautelosa. Después de las presentaciones de rigor, fui directo al grano, tratando de sonar lo más casual posible. Disculpen la pregunta extraña, empecé. Pero, ¿saben si vive alguna niña pequeña por aquí? A veces creo ver a una jugando cerca de mi casa. En el instante en que pronuncié la palabra niña, la sonrisa del señor Henderson se desvaneció. Su esposa dejó caer las tijeras de podar. Se miraron el uno al otro, una mirada rápida, cargada de un significado que no pude descifrar. Fue la señora Henderson quien respondió, su voz repentinamente fría y distante. No, no hay niños en esta calle. No desde hace mucho tiempo. Su tono era final, cortante, una clara invitación a no seguir con el tema. El señor Henderson carraspeó y cambió de tema abruptamente, preguntándome por mis planes para el jardín. Intenté insistir mencionando el rostro en la ventana, pero me interrumpieron con excusas vagas sobre tener cosas que hacer. Me despidieron con una cortesía forzada que era más hostil que una puerta cerrada en la cara. Me alejé de su casa con una sensación de hundimiento. No solo no me habían ayudado, sino que su reacción confirmaba mi peor temor. Ellos sabían algo. Su nerviosismo, esa mirada compartida, no era normal. La negación fue demasiado rápida, demasiado enfática. No estaban diciendo, no sabemos, estaban diciendo, no queremos hablar de ello. Caminé por la acera, mirando mi propia casa desde la distancia. Parecía tan normal, tan inofensiva bajo el sol de la tarde, pero sabía que era una fachada, era una tumba, un lugar con una herida que se negaba a cicatrizar. Y mis vecinos eran los guardianes silenciosos de su secreto. Estaba solo en esto, completamente solo. Mi encuentro con los Henderson me dejó con una certeza: la respuesta no estaba en el presente, sino en el pasado. Esa noche, me armé con mi portátil y una taza de café bien cargado, y me sumergí en las profundidades de Internet. Busqué la dirección de mi casa, los nombres de los propietarios anteriores, cualquier noticia o registro público asociado a esta parcela de tierra. Durante horas, solo encontré documentos aburridos, escrituras, registros de impuestos, permisos de construcción. Nada fuera de lo común. Estaba a punto de rendirme cuando decidí refinar mi búsqueda. Añadí términos como accidente, muerte, noticia a la dirección. Y entonces, lo encontré. Era un enlace a los archivos digitalizados de un periódico local, fechado hacía 15 años. El titular era discreto, casi enterrado en la sección de noticias locales. Trágico accidente doméstico en la calle Elm. Mi calle. Hice clic en el enlace. El corazón me latía con fuerza. El artículo era breve.
redactado con esa prosa seca y objetiva de las noticias locales. Hablaba de la familia que vivía en la casa antes que yo, los Miller. Un matrimonio joven y su única hija, Sara, de 8 años. El artículo mencionaba un incidente desafortunado que había resultado en la muerte de la niña. Los detalles eran deliberadamente vagos. Las autoridades han concluido la investigación, decía una línea, declarando la muerte como accidental, aunque las circunstancias exactas no se han hecho públicas para proteger la privacidad de la familia. La familia se había mudado inmediatamente después, y la casa había permanecido vacía durante varios años, antes de ser vendida a un inversor que la había mantenido alquilada esporádicamente. No había fotos de la niña, ni detalles sobre la naturaleza del accidente, pero una frase al final del artículo me heló la sangre. Era una cita de un vecino anónimo. Siempre fue una niña, peculiar, muy callada. Pasaba horas sola en el jardín, hablando con su gato. Mi respiración se atascó en mi garganta. Un gato. Miré por la ventana hacia la oscuridad de mi jardín. No pude verlo, pero sabía que estaba ahí fuera. Y ahora, la niña tenía un nombre, Sara, y tenía una historia trágica y, sospechaba, incompleta. El periódico lo llamó un accidente, pero yo sabía, con una certeza visceral y aterradora, que lo que acechaba en mi casa no era el recuerdo de un accidente, era algo mucho peor. El conocimiento del pasado de la casa no trajo consuelo, solo un miedo más profundo y específico. Ahora, la presencia tenía un nombre, una historia. Sara, la niña del accidente, la niña del gato. Durante los días siguientes, la actividad pareció cesar. No hubo sombras, ni arañazos, ni regalos macabros. Un silencio tenso se instaló en la casa, una calma que me ponía más nervioso que el caos. Era la calma del depredador que espera, inmóvil, antes de lanzarse sobre su presa. La confrontación visual que tanto temía llegó en una noche de luna llena. La luz plateada inundaba el jardín trasero, bañándolo en un resplandor fantasmal. No podía dormir, así que estaba en la ventana de mi habitación, simplemente mirando. Fue entonces cuando la vi. Salió de la espesura de la maleza, moviéndose desde la oscuridad más profunda hacia el centro del jardín, donde la luz de la luna la reveló por completo. Estaba descalza, vistiendo lo que parecía un camisón blanco y andrajoso, y pude verla con una claridad devastadora. El rostro que había vislumbrado en la ventana era solo una parte de la historia. Todo su cuerpo estaba mal. Su columna vertebral parecía tener una curvatura antinatural, forzándola a encorvarse hacia un lado. Un brazo era visiblemente más largo que el otro, colgando inerte a su costado, mientras que el otro lo mantenía pegado al pecho. Se movía con una especie de espasmo arrítmico, no como si estuviera herida, sino como si sus extremidades no estuvieran conectadas correctamente a su cerebro, como si cada movimiento fuera una lucha contra sus propios tendones y músculos. La palabra deforme no le hacía justicia. Era una perversión de la forma humana, una escultura de pesadilla hecha de carne y hueso. Se quedó quieta en el centro del jardín, con la cabeza gacha, su largo pelo oscuro ocultando su rostro. Y entonces, de la misma maleza, emergió el gato. Caminó con su habitual sigilo y se sentó a los pies de ella. Levantó la cabeza y me miró directamente a la ventana. No había duda. Sabía que yo estaba allí. Luego, la niña, Sara, levantó lentamente la cabeza. En la distancia, no pude ver los detalles de su rostro, solo la asimetría general bajo la luz de la luna. Pero hizo algo que me rompió por dentro. Levantó su brazo más largo, el que colgaba inerte, y me saludó. Un saludo lento, torpe, grotesco. No era un gesto amistoso, era un gesto de reconocimiento, un gesto que decía: te veo, sé que estás ahí, y ahora tú me has visto a mí. Me aparté de la ventana, tropezando hacia atrás, y caí al suelo.
temblando incontrolablemente. El juego de las sombras había terminado. El monstruo había salido a la luz. Después de esa noche, la naturaleza del terror cambió. Ya no se trataba de visiones fugaces o sonidos en la noche. La presencia había cruzado un umbral, había entrado en mi casa, no de forma ruidosa o violenta. Su invasión fue silenciosa, sutil y diseñada para destrozar mi cordura pieza por pieza. Empezó con cosas pequeñas, cosas que fácilmente podrías atribuir a un despiste. Dejaba una taza de café en la encimera de la cocina y al volver, la encontraba en la mesa del comedor. Cerraba la puerta de un armario y horas después la encontraba entreabierta. Atribuía la culpa a mi propia mente, agotada y sugestionada. Estoy tan cansado que no recuerdo lo que hago, me decía. Empecé a dudar de mi propia memoria, de mis propias acciones, pero los incidentes se volvieron más extraños, más difíciles de ignorar. Un día, antes de salir a hacer la compra, hice algo que me pareció una locura en ese momento. Tomé una foto de la sala de estar con mi teléfono. Quería una prueba, una referencia. Cuando volví 2 horas después, la casa estaba en silencio. Miré la sala. Todo parecía en orden. Saqué mi teléfono y comparé la realidad con la foto. El corazón me dio un vuelco. Un pequeño cojín del sofá, que en mi foto estaba en la esquina derecha, ahora estaba en el suelo. Nadie había entrado. Las puertas y ventanas estaban cerradas. La única explicación era que la cosa, Sara, ya no solo merodeaba por fuera. Estaba dentro, moviéndose por las habitaciones cuando yo no estaba, reorganizando mi mundo de maneras minúsculas pero significativas. La sensación de no estar solo se volvió constante, opresiva. Era una presencia física que podía sentir en el aire, una pesadez, un frío en ciertas habitaciones. Dejaba de sentirme el dueño de la casa. Me sentía como un intruso en su territorio. Empecé a hablar solo, susurrando, «Por favor, déjame en paz», a las paredes vacías. Me estaba desmoronando y ella lo sabía. Su invasión no era para asustarme, era para reclamar lo que consideraba suyo. Y yo estaba en medio. En el segundo piso, al final del pasillo, había una pequeña habitación que había decidido usar como trastero. Había metido allí algunas cajas y muebles viejos que no quería usar, y había cerrado la puerta con llave. No porque tuviera miedo, sino simplemente para mantener el desorden fuera de la vista. No había vuelto a entrar en esa habitación desde la primera semana. Una tarde, al subir las escaleras, noté algo que me heló la sangre. La puerta de esa habitación, la que yo sabía que había cerrado con llave, estaba entreabierta. Una delgada línea de oscuridad se veía en el marco. Mi primer pensamiento fue de incredulidad. Quizás no la había cerrado bien. Quizás la llave no funcionaba. Pero sabía que eso era una mentira. La había cerrado yo mismo. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta. El aire en el interior era frío y estancado. Las cajas y los muebles estaban cubiertos por una fina capa de polvo, intactos. Nada parecía fuera de lugar. Estaba a punto de irme, sintiéndome a la vez aliviado y más confundido que nunca, cuando vi algo en el suelo, en el centro de la habitación. Era un trozo de papel, una hoja arrancada de un cuaderno infantil. Me agaché para recogerla. Era un dibujo, hecho con un solo crayón de cera de color rojo oscuro. El estilo era inconfundiblemente infantil, con líneas torpes y temblorosas. El dibujo mostraba una casa, una versión simple y cuadrada de mi casa. Junto a la casa, había un gato negro, con unos ojos verdes desproporcionadamente grandes, y de pie, frente a la casa, había 2 figuras humanas. Una era alta, y estaba dibujada con líneas rectas y normales. Ese era yo. La otra figura, a su lado, era más pequeña, y estaba torcida. Las líneas que formaban su cuerpo estaban dobladas en ángulos imposibles. Un brazo era un garabato largo que casi tocaba el suelo. La cabeza era un círculo ladeado con un ojo más grande que el otro.
Dejé caer el papel como si quemara. No había crayones en mi casa, no había niños. No había forma de que ese dibujo estuviera allí. Era un mensaje, una declaración. Así es como ella me veía, así es como se veía a sí misma. Estábamos juntos en su mundo retorcido. Salí de la habitación, cerré la puerta y me apoyé contra la pared del pasillo, jadeando. La invasión ya no era solo física, ahora era personal. Estaba en sus pensamientos, en su arte, y su arte era una pesadilla. Empecé a llenar la casa de ruido para combatir el silencio opresivo. Dejaba la televisión encendida incluso cuando no estaba en la habitación. Ponía música constantemente. Necesitaba ahogar los crujidos, los susurros imaginarios, la sensación de la presencia. Tenía una vieja radio en la cocina, un modelo anticuado con un dial manual. Solía ponerla en una emisora de música clásica mientras preparaba la cena. El sonido suave y ordenado de Bach o Mozart era un bálsamo para mis nervios destrozados. Una noche, mientras estaba cortando verduras, la música se detuvo de repente. La radio empezó a emitir un fuerte ruido de estática, un shh blanco y agresivo. Fruncí el ceño, molesto. Pensé que era un problema de la señal. Me acerqué para cambiar el dial, pero antes de que pudiera tocarlo, algo sucedió. Dentro de la estática, por un brevísimo instante, emergió un sonido. Una voz. No era una palabra, ni una frase. Era una risa. Una risa infantil, aguda y clara. Pero estaba distorsionada, como si se estuviera reproduciendo a través de agua o desde una gran distancia. Duró apenas 2 segundos. Ji. Un sonido que en cualquier otro contexto podría haber sido alegre, pero que en el silencio de mi cocina sonó obsceno y aterrador. Tan pronto como apareció, se desvaneció, ahogada de nuevo por la estática, y luego, la estática también cesó. La radio se quedó completamente en silencio. Me quedé congelado con el cuchillo en la mano. Miré la radio como si fuera una serpiente a punto de atacar. ¿Lo había oído de verdad? ¿O mi cerebro, desesperado por encontrar patrones en el caos, había fabricado una voz a partir del ruido blanco? Pero la claridad de esa risa era inconfundible. Era ella. Había encontrado otra forma de comunicarse, otra forma de atravesar el velo. Estaba usando la tecnología, mi propia defensa contra el silencio, como un arma contra mí. Apagué la radio, desenchufándola de la pared. El silencio que volvió a llenar la cocina era peor que antes. Ahora sabía que podía romperlo cuando quisiera. Y la próxima vez, podría no ser solo una risa. El lugar más seguro de la casa solía ser el baño. Era una habitación pequeña, funcional, sin historia aparente. Se convirtió en mi refugio. Pasaba más tiempo del necesario en la ducha, dejando que el agua caliente me calmara. Pero ella me lo arrebató también. Sucedió una mañana. Estaba frente al espejo del baño, cepillándome los dientes. El espejo estaba ligeramente empañado por el vapor de la ducha. Estaba medio dormido, funcionando en piloto automático. Mientras me enjuagaba la boca, levanté la vista hacia mi reflejo, y mi corazón se detuvo. Detrás de mi reflejo, en el reflejo del pasillo que se veía por la puerta abierta, estaba ella, parada, inmóvil. La imagen era perfectamente clara en el espejo. Su pelo oscuro y enmarañado, su camisón sucio, su postura torcida. Estaba mirándome. Mi reacción fue instantánea, un acto reflejo de puro pánico. Me di la vuelta, escupiendo el agua y la pasta de dientes, listo para gritar, para luchar, para hacer algo. Pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío y silencioso. La luz del sol entraba por la ventana del final, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Confundido volví a mirar el espejo, y aquí es donde la realidad se fracturó por completo. Durante un segundo que se estiró hasta el infinito, su reflejo seguía allí. Mi reflejo ya se había girado para mirar al pasillo, pero el de ella permanecía, inmóvil, mirándome desde el espejo. Y entonces,
Muy lentamente, la boca torcida de su reflejo se curvó hacia arriba en una sonrisa espantosa, antinatural, llena de una malicia que trascendía lo humano. Luego, su imagen parpadeó y se desvaneció. Me apoyé en el lavabo, con las piernas temblando tanto que apenas podía sostenerme. Esto era diferente. Esto rompía todas las reglas. No era un fantasma que aparecía y desaparecía. Era una entidad que podía manipular la propia realidad, que podía existir en un reflejo independientemente del mundo físico. La sonrisa fue lo peor. Ya no era solo una presencia trágica o aterradora, era malévola. Estaba disfrutando de mi terror, estaba jugando conmigo, y me di cuenta de que no había ningún lugar seguro. Si podía aparecer en un espejo, podía aparecer en cualquier superficie reflectante, una ventana, la pantalla de mi teléfono, mis propios ojos si me atrevía a mirarme demasiado de cerca. Mi miedo se estaba convirtiendo en rabia, una rabia impotente y desesperada. Estaba siendo acosado en mi propia casa por una aparición y su guardián felino, y no había nada que pudiera hacer. Mi cordura se deshilachaba día a día. Una tarde, vi al gato sentado en mi porche trasero, tan arrogante y tranquilo como siempre, observando la casa. Y algo dentro de mí se rompió. Toda la frustración, todo el terror y toda la impotencia se canalizaron en ese animal. Él era el catalizador. Él era el vínculo tangible con la pesadilla. Salí al jardín gritando, «Fuera de aquí, largo, esta es mi casa». El gato ni se inmutó, simplemente me miró con esa calma exasperante. Perdí el control, cogí una pequeña piedra del suelo y se la tiré, no para darle, sino para asustarlo para que se fuera. La piedra aterrizó a un par de metros de él. Por primera vez desde que lo conocía, el gato reaccionó con algo más que indiferencia. Se puso de pie lentamente. Su lomo se arqueó de una manera exagerada, antinatural. Su pelaje negro se erizó por completo, haciéndolo parecer el doble de su tamaño. Y entonces emitió un sonido que nunca he oído de un animal, ni antes ni después. No fue un bufido o un gruñido normal. Fue un siseo bajo y gutural, casi vibrante, que parecía salir de lo más profundo de su pecho. Tenía una cualidad sibilante, casi como una palabra arrastrada, un no prolongado y lleno de odio. Y sus ojos verdes brillaron con una inteligencia fría y malévola. Me miró fijamente, y en esa mirada no vi a un animal asustado. Vi a un igual. Vi a un co-conspirador. Vi al protector de la niña. Y en ese momento, me estaba amenazando directamente. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. El gato mantuvo su postura amenazante durante un largo minuto, sin apartar la vista de mí. Luego, con la misma lentitud deliberada, bajó el lomo, se dio la vuelta y se adentró en la maleza, desapareciendo. Me quedé allí, jadeando, con el sudor frío corriéndome por la espalda. Había cometido un error. Había intentado luchar. Y me habían advertido. La próxima vez no sería solo una amenaza. Esa noche no pude ni intentar dormir. El encuentro con el gato había sido el punto de inflexión. Había cruzado una línea invisible y sentía que el frágil equilibrio de poder, si es que alguna vez lo hubo, se había roto para siempre. Me senté en la oscuridad del salón, escuchando cada crujido, cada susurro del viento, imaginando movimientos en cada sombra. Mi mente repasaba los últimos meses, la esperanza inicial, la inquietud, el miedo, el terror. Me miré las manos. Temblaban. Había perdido peso. Tenía unas ojeras oscuras y profundas. Parecía un extraño para mí mismo, un hombre acosado, perseguido. La casa, mi sueño, se había convertido en mi prisión y mi sala de torturas personal. La esperanza que sentí el primer día al sostener las llaves parecía una broma cruel. Y entonces, en medio de la desesperación, una idea clara y lúcida surgió, como un faro en la niebla. Tenía que irme. Tenía que abandonar la casa.
La idea era tan simple y tan radical que me pregunté por qué no se me había ocurrido antes. Supongo que una parte de mí se negaba a ser derrotada, a abandonar la inversión de mi vida por fantasmas, pero ya no me importaba la lógica, no me importaba el dinero, no me importaba parecer un loco. Esto ya no era una cuestión de propiedad o de orgullo, era una cuestión de supervivencia. Mi cordura, y quizás mi propia vida, estaban en juego. La decisión, una vez tomada, me inundó con una extraña sensación de calma. El miedo seguía ahí, agazapado en el fondo, pero ahora tenía un plan, un objetivo: sobrevivir. Me levanté y encendí todas las luces de la casa, un acto de desafío final. Se acabó, dije en voz alta, a las paredes, a ella, a quien quiera que estuviera escuchando. Mañana por la mañana me voy, esta casa es tuya. Empecé a hacer las maletas, no de forma ordenada. Simplemente abrí una maleta grande en el suelo de mi habitación y empecé a tirar dentro lo esencial: ropa, mi portátil, documentos importantes. No me importaba el resto. Los muebles, los libros, los platos, todo podía quedarse. Eran objetos materiales, contaminados por el miasma de aquel lugar. Solo quería salir, solo quería vivir. Mientras empacaba, sentía sus ojos sobre mí. No los veía, pero los sentía. Una mirada fría, inquisitiva. Sabía que ella era consciente de mi decisión, y no iba a dejarme ir tan fácilmente. Mientras me movía frenéticamente por la habitación, tirando cosas en la maleta, me di cuenta de algo. La casa se había quedado en silencio, completamente en silencio. No el silencio pesado y expectante de las primeras noches, sino un silencio absoluto, mortal. El viento había dejado de soplar. Los crujidos habituales del suelo habían cesado. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando mi siguiente movimiento. Este silencio era infinitamente más aterrador que cualquier ruido que hubiera escuchado antes. Era el silencio del vacío. Cerré la cremallera de la maleta. Mi plan era simple: esperar al primer rayo de sol, correr al coche y no mirar atrás. Me senté en el borde de la cama, con la maleta a mis pies, el atizador de la chimenea en mi mano. Mi corazón latía con una fuerza que me dolía en el pecho. Esperé. Y entonces, en medio de ese silencio sepulcral, lo oí. Un único y lento arañazo en la puerta de mi dormitorio. Screech. Largo, deliberado, como el de la primera vez, pero más cercano, más íntimo. Me puse de pie de un salto apuntando el atizador a la puerta. Mi garganta estaba tan seca que no podía ni gritar. Después del arañazo, hubo una pausa. 1 minuto. 2. El silencio volvió, más pesado que antes, y luego, un nuevo sonido. Un sonido suave, casi tímido. Toc, toc, toc. El sonido inconfundible de los nudillos de una pequeña mano golpeando suavemente la madera. No era un golpe agresivo, era una invitación, una llamada, como si un niño quisiera entrar a jugar. Me quedé petrificado con el sudor goteando por mi frente. Sabía quién estaba al otro lado, sabía lo que quería. No quería hacerme daño físicamente, quería que la dejara entrar, quería que aceptara el juego, que me quedara, para siempre. El golpeteo se detuvo. Escuché atentamente y oí un susurro apenas audible desde el otro lado de la puerta. Una voz pequeña, rasposa, como hojas secas arrastradas por el viento. Y lo que susurró fue una sola palabra: papá. Esa palabra me rompió. Papá. No era mi hija. Era una cosa de pesadilla, una aberración. Pero en esa palabra entendí la profundidad de su soledad y su locura, y me aterró más que cualquier amenaza. No iba a abrir esa puerta, no iba a convertirme en parte de su tragedia retorcida. El pánico se apoderó de mí, anulando todo pensamiento racional. Solo quedaba el instinto de supervivencia. Miré la puerta, luego la ventana. No había elección.
Agarré una silla y con un grito que rasgó el silencio, la lancé contra el cristal de la ventana. El sonido del vidrio al romperse fue ensordecedor, glorioso. El aire frío de la noche entró en la habitación, trayendo consigo el olor a tierra húmeda. No me lo pensé dos veces. Tiré la maleta por el agujero. Aterrizó en el césped de abajo con un ruido sordo. Luego, sin importarme los bordes afilados del cristal roto, me subí al alféizar y salté. La caída no fue muy alta, pero aterricé mal, torciéndome el tobillo. Un dolor agudo me subió por la pierna, pero la adrenalina lo ahogó. Me levanté, cojeando, y agarré mi maleta. Mientras me ponía en pie, oí un sonido desde la habitación de la que acababa de escapar, el sonido de la cerradura de la puerta de mi cuarto girando lentamente. Y luego, el chirrido inconfundible de la puerta abriéndose. No miré hacia atrás. Corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Cojeando, arrastrando la maleta, con el dolor punzante en el tobillo a cada paso. Crucé el jardín trasero, salté la valla baja y llegué a la parte delantera de la casa. Mi coche estaba aparcado en la calle. Las llaves temblaban tanto en mi mano que apenas pude meterlas en la cerradura. Abrí la puerta, tiré la maleta al asiento del copiloto y me metí dentro. El motor arrancó al primer intento, un pequeño milagro por el que estaré eternamente agradecido. Puse el coche en marcha y pisé el acelerador a fondo. Las ruedas chirriaron contra el asfalto. Mientras me alejaba a toda velocidad por la calle desierta, el alivio empezó a inundarme. Un alivio histérico, mezclado con lágrimas de terror y agotamiento. Lo había conseguido. Estaba fuera. Estaba vivo. Conducía sin rumbo, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre esa casa y yo. Después de varios minutos, cuando el pánico empezó a remitir y mi respiración a calmarse, hice algo que me arrepentiré por el resto de mi vida. Eché un vistazo al espejo retrovisor. Quería ver la casa por última vez, confirmar que la dejaba atrás, que era real. La casa era una silueta oscura al final de la calle, pero una de las ventanas del piso de arriba estaba iluminada. La ventana de mi dormitorio, la que yo había roto. Y en el marco de esa ventana, recortadas contra la luz interior, había dos figuras. Una era la silueta pequeña y torcida de la niña. Estaba de pie mirándome. Incluso a esa distancia, podía sentir la intensidad de su mirada. Y a su lado, sentado en el alféizar de la ventana, estaba el gato negro. Me quedé mirando su imagen en el pequeño espejo, hipnotizado por el horror. Y entonces, el gato hizo algo. Algo que no era un truco de la luz, ni una invención de mi mente aterrorizada. Muy lentamente, inclinó la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro. Un movimiento deliberado, casi humano, como si estuviera negando con la cabeza, como si me estuviera diciendo, no, no, no. Un gesto que comunicaba sin palabras que esto no había terminado, que no podía escapar. Aparté la vista del espejo, con el corazón encogido de un terror nuevo y más profundo. Conduje toda la noche, hasta que el depósito de gasolina estuvo casi vacío. Nunca volví. Abandoné la casa, los muebles, todo. Me mudé a otra ciudad, a un apartamento anónimo en un edificio alto. Intenté empezar de nuevo, por segunda vez. Intento convencerme de que estoy a salvo, pero a veces, en el silencio de la noche, cuando el mundo está en calma, juro que oigo un sonido, un arañazo débil, casi imperceptible, en la puerta de mi nuevo apartamento. Y sé, con un terror frío que me paraliza el alma, que ellos no me dejaron ir. Simplemente me dieron un poco de ventaja. La casa nunca fue lo que estaba maldito. Fui yo, y ellos, el gato y su niña deforme, me están esperando. Y sé que, tarde o temprano, volverán a llamar a mi puerta. Epílogo: la metamorfosis. Ha pasado un año, o quizás dos. El tiempo ha perdido sus bordes afilados, convirtiéndose en una masa fangosa y gris de amaneceres temidos y noches interminables. Vivo en el piso 23 de un monolito de hormigón y cristal,
en una ciudad cuyo nombre ya no me importa. La elegí por su anonimato, por sus millones de habitantes, pensando que podría ahogar mi historia, mi maldición, en su mar de ruido y humanidad. Pensé que en la cima de este gigante de acero, tan lejos del suelo, de la tierra, del césped de un jardín maldito, estaría a salvo. Qué ingenuo fui. El monstruo que te persigue no mide la distancia en metros, sino en latidos de tu propio corazón aterrorizado. Mi apartamento es una fortaleza, o más bien, un búnker. Las ventanas, que una vez ofrecieron una vista panorámica de las luces de la ciudad, ahora están cubiertas con varias capas de cartón grueso y cinta aislante. No entra ni un solo rayo de sol o de luna. Vivo en una penumbra perpetua, iluminado solo por la luz azulada de la pantalla de mi portátil y una bombilla de bajo vatio en la cocina. He eliminado todos los espejos. El grande del baño lo rompí en 1000 pedazos la primera semana y los metí en una caja que sellé y escondí en el fondo de un armario. Las superficies reflectantes más pequeñas, la pantalla del microondas, el metal pulido de los grifos, incluso una cuchara, las he cubierto con cinta negra. No me arriesgo. Sé lo que puede acechar en un reflejo. He perdido mi trabajo. ¿Cómo podría mantenerlo? Las llamadas dejaron de llegar después de que faltara por enésima vez, incapaz de reunir la fuerza para salir por la puerta principal. Mis amigos, los pocos que tenía, se han rendido. Al principio intentaron ayudar, preocupados por mi depresión o mi estrés postraumático. Pero ¿cómo les explicas que no sales de casa porque a veces, cuando miras por la mirilla de la puerta, ves el rostro pálido y asimétrico de una niña mirándote desde el otro lado, a pesar de estar en un pasillo interior en el piso 23? ¿Cómo les explicas que el suave arañazo que oyes por la noche no viene del apartamento del vecino, sino del interior de tu propio armario? Desistieron. Ahora, el único sonido que rompe mi autoimpuesto silencio es el zumbido del frigorífico y los susurros de mi propia locura. El arañazo. Ah, el arañazo. Es mi compañero más fiel. Ya no se limita a la puerta principal. Es más creativo ahora. A veces lo oigo debajo de mi cama, un rascado lento y metódico en la madera del somier. Otras noches, viene del interior del conducto de ventilación, un sonido metálico y agudo que me eriza la piel. La semana pasada lo oí en la cocina. Abrí un cajón para coger un tenedor y el sonido surgió de la oscuridad del fondo del cajón, frenético y agudo por un segundo, antes de detenerse. No volví a abrir ese cajón, ahora como con las manos. Al principio intenté luchar. Oh, sí que lo intenté. Gasté los pocos ahorros que me quedaban en un desfile de charlatanes y hombres santos. El primero fue un sacerdote, un hombre mayor de ojos amables que vino con su estola y su agua bendita. Mientras recitaba sus oraciones en latín, la única bombilla del salón parpadeó y se apagó, sumergiéndonos en la oscuridad. Y en ese silencio, ambos oímos una risita infantil que venía de la esquina más alejada de la habitación. El sacerdote se detuvo. Lo oí tragar saliva. Luego, sin decir una palabra, recogió sus cosas y se fue. Cuando le llamé al día siguiente, su asistente me dijo que el padre había enfermado y no podía atenderme. Nunca más volvió a contestar mis llamadas. Luego probé con una investigadora de lo paranormal, una mujer de unos 40 años con un arsenal de aparatos electrónicos. Colocó sus medidores de campo electromagnético, sus grabadoras de EVP, sus cámaras térmicas. Durante la primera hora no pasó nada. La mujer me miraba con una mezcla de lástima y escepticismo. Entonces, su medidor de EMF, que había estado en silencio, empezó a chillar como loco. La aguja se disparó al máximo. Al mismo tiempo, todas las baterías de sus equipos se agotaron instantáneamente, como si una fuerza invisible hubiera succionado toda su energía. La habitación se volvió gélida. Podíamos ver nuestro propio aliento en el aire. La mujer, pálida como un fantasma, recogió su equipo inerte y me dijo: «Hay cosas con las que no se debe jugar. Lo que sea que trajiste contigo a este apartamento. No es un espíritu perdido. Es algo más.
algo antiguo y posesivo. No puedo ayudarte. Nadie puede. ¿Y el gato? No lo he vuelto a ver físicamente. ¿Cómo podría? La seguridad de este edificio es estricta, pero está aquí. Lo sé. A veces, cuando miro por la mirilla, en mis momentos más valientes o más estúpidos, no veo a la niña. Veo 2 puntos verdes y luminosos flotando en la oscuridad del pasillo, y sé que son sus ojos. Otras veces, lo veo en sueños. Sueño que estoy de vuelta en la vieja casa, pero todo está distorsionado. Las paredes respiran, y el gato está sentado en mi pecho, mirándome, tan pesado que no puedo moverme. Y abre la boca para maullar, pero en lugar de un maullido, sale mi propia voz, gritando. La manifestación más horrible ocurrió hace 3 meses. La soledad se había vuelto insoportable y cometí el error de comprar un pez. Un pequeño pez beta en una pecera redonda. Era algo vivo, algo normal. Durante una semana, me dio una extraña sensación de consuelo. Pero una mañana, me desperté y vi que la pecera, que estaba sobre una cómoda al otro lado de la habitación, estaba vacía. El agua estaba allí, pero el pez había desaparecido. Busqué por todas partes, pensando que podría haber saltado. No lo encontré. Más tarde ese día, al ir a beber un vaso de agua, noté algo en el fondo del fregadero. Era mi pez. Estaba seco y muerto, y a su lado, colocado con una precisión deliberada, había un único y largo pelo negro, el pelo de un gato. Desde entonces he aceptado mi condición de prisionero. Mi investigación ya no se centra en cómo deshacerme de ellos, sino en entenderlos. He leído sobre tulpas, sobre egregores, sobre entidades parásitas que se aferran a una persona y se alimentan de su miedo y de su energía vital. He leído sobre espíritus infantiles cuya tragedia los deforma, convirtiéndolos en monstruos de anhelo y rabia. Sara. Su nombre es un cuchillo en mi mente. ¿Qué le pasó realmente en esa casa? El periódico hablaba de un accidente, pero yo creo que fue algo más. Creo que la casa, o algo en ella, la consumió, la retorció, y ella, a su vez, se aferró a lo único que le daba consuelo: su gato, un guardián, un familiar, un ancla a su existencia rota, y ahora me quieren a mí. El susurro que oí en la casa, papá, no era una palabra al azar. Es lo que quieren que sea. Buscan recrear la familia que perdieron, pero a su imagen y semejanza, una familia de sombras y deformidades. La prueba final llegó la semana pasada. Había conseguido dormir unas horas, un sueño pesado y sin sueños. Me desperté con una sensación extraña, la sensación de que algo había cambiado. Había un olor en el aire, un olor a tierra húmeda y a ozono, el olor de la vieja casa. Me levanté, temblando, y recorrí mi pequeño apartamento. Todo parecía en orden. Entonces, en la mesa de la cocina, vi un objeto que no estaba allí cuando me dormí. Era un marco de fotos, uno que yo guardaba en una caja, con una foto de mis padres, sonriendo en unas vacaciones de hace años. Un recuerdo de una vida normal, de amor y seguridad. Ahora, el marco estaba sobre la mesa. Y la foto había sido profanada. Alguien, o algo, había usado un crayón de cera rojo, el mismo rojo del dibujo que encontré en la habitación vacía, para garabatear sobre ella. Había dibujado círculos salvajes sobre los rostros de mis padres, borrándolos. Y sobre la foto, había dibujado 3 figuras. Una alta y recta, una pequeña y torcida, y un gato negro a sus pies. Debajo del dibujo, con una letra temblorosa e infantil, había escrito una palabra: familia. Ese fue el momento en que me rendí. No con un grito, sino con un suspiro. Toda la lucha, toda la resistencia, se evaporó de mí. Entendí que no puedes escapar de algo que ya está dentro de ti. No puedes luchar contra tu propio destino cuando ya ha sido escrito por una mano infantil y retorcida.
Ya no cubro mis oídos cuando escucho el arañazo. Ya no salto cuando las luces parpadean. A veces, incluso le susurro al silencio, ya sé que estáis aquí. La risa ya no me aterra. Suena familiar, un sonido constante en el fondo de mi mente. Esta mañana hice algo que no había hecho en un año. Desmonté el cartón de una pequeña sección de la ventana del baño, lo suficiente para que entrara un poco de luz gris. Necesitaba ver mi propio rostro. Necesitaba saber qué quedaba de mí, y me miré en el pequeño trozo de espejo que había dejado intacto sobre el lavabo, el que era demasiado pequeño para haberlo roto. Mi rostro estaba demacrado, pálido, con la barba crecida y los ojos hundidos. Pero eso no fue lo que me horrorizó. Fue algo más sutil. Mi ojo izquierdo parecía un poco más grande que el derecho. Solo 1 milímetro, quizás. Una asimetría que nunca antes había estado ahí. Y la comisura de mis labios, en el lado derecho, parecía tener una ligera caída permanente, dándome una mueca torcida, antinatural. Mi postura, me di cuenta, se había encorvado. No por la edad o el cansancio, sino como si mi columna vertebral se estuviera acostumbrando a una nueva forma. La maldición ya no solo me persigue, me está cambiando, me está rehaciendo a su imagen. El terror final no es que vaya a morir, es que voy a vivir. Viviré para convertirme en el padre que ellos desean. Una figura tan rota y deforme como la propia Sara. Siento un frío constante en mis huesos, un frío que no es de este mundo. Y a veces, cuando miro mis manos, me parece ver que mis dedos son un poco más largos, un poco más torcidos. Ya no sé dónde termino yo y dónde empiezan ellos. Somos una familia, y estamos esperando. No sé a qué, pero la espera ya no me asusta. Es simplemente lo que somos. Miro mi reflejo deformado en el cristal y por primera vez no grito. Lentamente, muy lentamente, levanto una mano y saludo. Y desde las profundidades del espejo, una versión retorcida de mí mismo me devuelve el saludo. En el silencio de mi tumba en el cielo, finalmente estoy en casa,